El martillazo del juez resonó en la sala, imponiendo un silencio sepulcral. Samuel, con las manos esposadas y el rostro marcado por noches de insomnio, mantuvo la cabeza en alto mientras escuchaba su destino. Condenado a muerte en la silla eléctrica, declaró el juez con voz inquebrantable. Las palabras cayeron como una losa sobre los presentes. Clara, una anciana que lo había visto crecer, se desmoronó en llanto. A su lado, Julián, el joven que había trabajado con Samuel en el campo, frunció el ceño, incapaz de aceptar la sentencia. Algunos en la sala murmuraban en voz baja, satisfechos con el veredicto, otros, en cambio, no podían ocultar su incertidumbre. Samuel, tras semanas proclamando su inocencia, comprendió que no había marcha atrás. Tomó aire y, con la voz rasposa por el cansancio, formuló su última petición. Quiero ver a Relámpago, mi caballo, antes del final. Necesito estar con él. El juez parpadeó, sorprendido. En la sala, algunos soltaron risitas incrédulas, otros se quedaron en silencio, intentando descifrar el verdadero significado de aquella petición. Tras un breve intercambio de miradas con los abogados, el juez respondió. Se evaluará su solicitud. 2 guardias se acercaron y escoltaron a Samuel fuera de la sala. Mientras avanzaba por los pasillos del tribunal, podía sentir las miradas clavadas en su espalda, algunas de juicio, otras de pesar. Al cruzar la puerta principal, alzó la vista hacia el cielo. El aire fresco golpeó su rostro, pero no le trajo alivio. En su mente solo había una imagen, Relámpago corriendo libre por los campos, su fiel compañero en los días de gloria y también en los de sombra. Desde la entrada del tribunal, Clara y Julián observaron cómo el vehículo penitenciario se alejaba. ¿De verdad crees que lo hizo?, susurró Clara, con la voz temblorosa. Julián negó con la cabeza, apretando los puños. No lo sé, pero algo no encaja. Samuel no es un asesino. La anciana suspiró, con la mirada perdida en el horizonte. Ella también sentía que algo estaba mal, pero las pruebas parecían irrefutables. Mientras tanto, en el frío asiento trasero del transporte, Samuel cerró los ojos y se aferró a la única esperanza que le quedaba. Al llegar a la prisión, el sonido metálico de las puertas reverberó en los pasillos oscuros. Los grilletes pesaban en sus pies, haciendo cada paso más difícil. «Tienes una visita, Samuel», dijo un guardia, deteniéndose ante la sala de visitas. Al cruzar la puerta, vio a Leticia, su abogada, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la resignación. Sobre la mesa, una gruesa carpeta y una grabadora testificaban las incontables horas de trabajo en su caso. ¿Alguna novedad?, preguntó Samuel, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Leticia negó con la cabeza. Hemos agotado todas las apelaciones. El juez no cambiará su decisión. Samuel respiró hondo. No hubo sorpresa en su rostro, solo una aceptación tranquila que inquietó a la abogada. Entonces concéntrense en mi última petición. Tu caballo, musitó Leticia, con incredulidad en la voz. Relámpago, corrigió él con una leve sonrisa. No es solo un caballo, es mi compañero. Si voy a despedirme de esta vida, quiero hacerlo con él cerca. La abogada cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. Entiendo lo que significa para ti, pero esto es inusual. No hay garantía de que lo concedan. Tampoco es común ser condenado por algo que no hice, replicó Samuel. Si esto es todo lo que puedo pedir, entonces lo haré. Leticia suspiró, resignada. Conocía a Samuel lo suficiente para saber que, cuando hablaba, lo hacía con propósito. Aquella petición era su última ancla a la vida. Días después, el juez recibió la solicitud formal. Al leerla, alzó una ceja, desconcertado. Consultó con su asistente y con los responsables de la prisión. La noticia pronto se propagó entre los guardias. ¿Un caballo?, murmuró uno, revisando los documentos. Este tipo está loco. O tal vez no tanto, replicó otro, cruzándose de brazos. He visto a muchos condenados, pero este es diferente. Tiene algo, no sé cómo explicarlo. Finalmente, la petición fue aprobada. Un guardia informó a Samuel en su celda.
Relámpago vendrá pronto. Samuel asintió con un agradecimiento silencioso, como si ya supiera que así sería. En los días siguientes, la historia de Samuel y su último deseo comenzó a recorrer los pasillos de la prisión, despertando algo inesperado en quienes lo escuchaban. Nadie podía imaginar que aquel encuentro no solo dejaría a todos boquiabiertos, sino que desafiaría la justicia y cambiaría la historia para siempre. El corral improvisado dentro de la prisión comenzó a tomar forma. Los guardias trabajaban en silencio, pero no podían evitar lanzar miradas curiosas al condenado que observaba desde su celda con una expresión inquebrantable. Cuando llegó el día, un camión trajo a Relámpago al lugar. El caballo, inquieto por el viaje, golpeaba el suelo con sus cascos y relinchaba con fuerza. Los guardias, poco acostumbrados a tratar con animales, se mostraban cautelosos. Desde su celda, Samuel escuchó el relincho y cerró los ojos por un instante, permitiéndose un breve respiro. Relámpago estaba allí. No sabía qué sucedería después, pero el simple hecho de saber que lo vería le daba fuerzas. Cuando finalmente le permitieron salir, caminó hacia el corral escoltado por los guardias. Relámpago, al verlo, se detuvo de golpe y fijó su mirada en él. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse. «Hola, amigo», susurró Samuel, acercándose con cautela. El caballo respondió con un relincho suave, inclinando la cabeza como si reconociera a su dueño tras tanto tiempo. Los guardias, observando desde la distancia, intercambiaron miradas. Había algo en esa escena que iba más allá de las palabras, una conexión profunda e inexplicable. Samuel alzó la mano y acarició el cuello de Relámpago, sintiendo la calidez de su piel y la respiración rítmica del animal. En ese momento, todo lo demás desapareció, las frías paredes de la prisión, las miradas inquisitivas, incluso la sombra de la muerte que lo acechaba. Allí, junto a su caballo, encontró un fragmento de humanidad que no sabía que aún podía experimentar. La noticia del insólito último deseo de Samuel se esparció por el pueblo como un incendio en el campo. En las tiendas, el mercado y las esquinas de las calles empedradas no se hablaba de otra cosa. Los debates eran acalorados y reflejaban la división de la comunidad ante el caso. ¿Un caballo?, exclamó doña Carmen mientras acomodaba naranjas en su cesto. Ese hombre está loco. ¿No debería estar rezando por su alma en lugar de pedir ver a un animal? Tal vez lo que busca es un poco de paz, respondió Julián, apoyado en un poste cercano. Relámpago siempre fue su compañero. No creo que sea un capricho, sino algo más profundo. Doña Carmen lo miró con desdén. Paz. No se necesita paz cuando uno ha hecho lo que él hizo. Mató a un hombre, Julián. No entiendo por qué tanta indulgencia. Y yo no entiendo por qué estás tan segura de que lo hizo, replicó él, cruzándose de brazos. Las pruebas fueron débiles, y lo sabes. A unos pasos, Clara escuchaba en silencio. Su rostro no mostraba emociones claras, pero sus ojos reflejaban incertidumbre. Recordaba a Samuel como un hombre trabajador y amable, alguien que siempre ayudaba a quien lo necesitara. No podía reconciliar esa imagen con la de un asesino. Lo que está pasando aquí no es justicia, interrumpió finalmente Clara. La justicia no debería ser tan rápida ni tan ciega. Sus palabras resonaron en el pequeño grupo que se había formado alrededor. Algunos asintieron en silencio, mientras otros murmuraban su desacuerdo. Pero más allá de las opiniones divididas, la petición de Samuel había logrado algo inesperado: hacer que el pueblo reflexionara sobre el caso. En la taberna, un grupo de hombres discutía mientras bebían cerveza. ¿Por qué le conceden este tipo de cosas?, gruñó uno de ellos, golpeando la mesa. Es un condenado, no merece privilegios. ¿Privilegios?, respondió otro, sacudiendo la cabeza. Si estuvieras en su lugar, ¿no querrías despedirte de lo único que te queda? Ese caballo es todo para él. No lo sé, murmuró el primero, bajando la vista al vaso. Pero algo en todo esto no me cuadra. A medida que pasaban los días, el tema se intensificaba. Incluso los niños, sin comprender del todo la situación, hablaban de Relámpago como si fuera un héroe silencioso. Dicen que los caballos pueden sentir si alguien es bueno o malo,
comentó uno de ellos mientras jugaban en la plaza. Si es así, tal vez Relámpago pueda decir la verdad sobre Samuel, respondió otro, con los ojos brillando de curiosidad. El día en que el camión llegó al pueblo para recoger a Relámpago, una pequeña multitud se reunió para presenciar el momento. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por respeto, y no faltaron quienes criticaban el acto. Esto es un desperdicio de tiempo, dijo un anciano. ¿Para qué tanto espectáculo por un condenado? Quizá para recordar que todavía es un ser humano, respondió una voz entre la multitud. Era Clara, observando desde un rincón con las manos entrelazadas frente a ella. Cuando los trabajadores subieron a Relámpago al camión, el caballo relinchó suavemente, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Las ruedas del vehículo comenzaron a girar, dejando atrás al pueblo, que, aunque dividido, no podía apartar los ojos de lo que ocurría. Clara suspiró mientras veía desaparecer el camión por el camino polvoriento. En su corazón, sabía que el destino de Samuel no solo dependía de la justicia del sistema, sino también de la compasión de quienes lo rodeaban. Lo que sucediera a partir de ahora marcaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Mientras el pueblo volvía lentamente a sus rutinas, las conversaciones seguían resonando en cada rincón. Algunos, como Julián y Clara, mantenían la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Otros, aferrados a sus prejuicios, se resistían a cambiar de opinión. Pero una cosa era cierta: Samuel, con su inusual petición, había encendido una chispa imposible de ignorar. En el establo, Relámpago permanecía inmóvil, como si el tiempo no existiera para él. Su pelaje marrón oscuro estaba salpicado de pequeñas canas, una señal de los años que había compartido con Samuel. Aunque sus movimientos eran pausados, sus ojos reflejaban una profundidad que parecía trascender la de un simple animal. En ellos habitaba una mezcla de nostalgia y paciencia infinita. Desde la ausencia de Samuel, varios vecinos se habían turnado para cuidar de Relámpago. Pero fue Clara, siempre atenta al bienestar de los animales, quien tomó la iniciativa. Cada mañana llegaba al establo con un cubo de agua fresca y un poco de heno. «Buenos días, viejo amigo», le susurraba con una sonrisa al abrir la puerta. Relámpago relinchaba suavemente al verla, moviendo las orejas en un gesto de reconocimiento. Aunque la conexión entre ellos no era la misma que con Samuel, Clara sentía que el caballo comprendía mucho más de lo que dejaba entrever. «No te preocupes, te cuidaré hasta que Samuel vuelva», le murmuraba, aunque sabía que esas palabras eran más para calmarse a sí misma que al animal. Mientras Clara lo alimentaba, algunos vecinos pasaban por el establo. Algunos lo hacían con indiferencia, otros con una curiosidad silente. Julián, en cambio, era de los pocos que se detenía con frecuencia. «Clara, ¿crees que Relámpago siente la ausencia de Samuel?», le preguntó un día, observando al caballo desde la entrada. «Por supuesto que sí», afirmó sin dudar. «Los animales perciben las cosas de una forma especial. Relámpago sabe que algo no está bien». Julián asintió en silencio, recordando las veces que había visto a Samuel y Relámpago juntos. Siempre había admirado el lazo entre ambos, una relación que parecía ir más allá de las palabras. Una tarde, mientras Clara cepillaba el pelaje del caballo, este giró la cabeza hacia ella y dejó escapar un suave resoplido. Era como si intentara comunicarle algo que no podía expresar de otra manera. «Tranquilo, chico, todo estará bien», le dijo, aunque su propia voz temblaba. Los días pasaban y la presencia de Relámpago en el pueblo empezó a despertar distintas emociones entre los habitantes. Para algunos, el caballo era un recordatorio constante de Samuel y del juicio que había dividido a la comunidad. Para otros, se convirtió en un símbolo de lealtad y segundas oportunidades. Un día, un grupo de niños se acercó al establo con timidez. Se asomaron por la puerta, observando al animal con una mezcla de asombro y respeto. «Dicen que este caballo puede saber si alguien es bueno o malo», murmuró uno de ellos, con los ojos abiertos de par en par. Clara, que organizaba el heno, sonrió al escuchar la pregunta. Se acercó a los niños y se agachó hasta su altura. «Relámpago no juzga como nosotros», les dijo con ternura, «pero tiene un corazón noble y sabe reconocer la bondad cuando la ve». Los niños se miraron entre ellos, impresionados por sus palabras. Uno de ellos, más valiente que el resto, extendió la mano hacia el caballo.
Relámpago, con un movimiento suave, inclinó la cabeza y permitió que lo acariciara. «Es increíble», susurró el pequeño, mientras los otros asentían emocionados. Mientras el grupo se alejaba, Clara suspiró. Sabía que cada día que pasaba era un recordatorio de lo incierto que era el futuro de Samuel. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Relámpago permaneció despierto en su establo. Había algo en el aire, una tensión que incluso él parecía percibir. Movió las orejas y levantó la cabeza, como si esperara escuchar la voz familiar de Samuel llamándolo desde la distancia. Pero lo único que llegó a sus oídos fue el susurro del viento. Desde su ventana, Clara lo observó en silencio. Sabía en su corazón que Relámpago no era solo un caballo. Era un guardián de los recuerdos de Samuel, un testimonio vivo de la vida que habían compartido. Mientras se preparaba para dormir, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para protegerlo. No solo por el bien de Relámpago, sino también por la memoria de su amigo. A kilómetros de allí, la oscuridad envolvía a Samuel en su celda. Pero su mente no estaba en ese lugar. Con los ojos cerrados, viajó a un pasado que ahora parecía tan lejano como un sueño. Se vio a sí mismo de niño, corriendo descalzo por los campos verdes que rodeaban la pequeña casa de adobe donde creció. Recordó el sonido del viento en los árboles y el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia. El día que conoció a Relámpago volvió a su mente con claridad. Tenía apenas 8 años cuando su padre llegó a casa con un potrillo frágil, de pelaje marrón oscuro y patas temblorosas. «Es para ti, hijo», le dijo su padre con una sonrisa, «pero tendrás que ganarte su confianza». Samuel pasó semanas acercándose al potrillo. Cada mañana le llevaba agua y trozos de zanahoria. Al principio, el animal se mantenía distante, pero poco a poco comenzó a confiar en él. Una tarde, mientras Samuel se sentaba junto al corral, Relámpago se acercó por su cuenta y apoyó el hocico en su mano. «Eres un valiente, ¿lo sabías?», susurró el niño, acariciándolo con ternura. Desde ese día, fueron inseparables. Relámpago no era solo un caballo. Era su amigo, su confidente y su escape de las dificultades de la vida. Pero ahora, encerrado en la frialdad de su celda, Samuel se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa libertad otra vez. Atrapado entre las sombras de la celda, Samuel abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo la realidad caía sobre él con el peso de una losa. La fría penumbra del encierro lo envolvía, pero en su mente aún cabalgaban los recuerdos de una vida que parecía escaparse como arena entre los dedos. Relámpago no era solo un caballo, era su último lazo con la libertad, un eco de días pasados donde el viento en el rostro y el galope desenfrenado lo hacían sentir invencible. Recordó la primera vez que enseñó a Relámpago a saltar. Fue un desafío arduo, tanto para él como para el joven corcel. Durante semanas, enfrentaron tropiezos, caídas y frustraciones, pero la perseverancia finalmente dio frutos. Un día, con una gracia majestuosa, Relámpago superó la cerca improvisada que Samuel había construido con ramas. «Lo hiciste», gritó Samuel, abrazando con fuerza el cuello de su compañero. Sabía que podías lograrlo. Aquellos momentos estaban marcados en su alma como cicatrices indelebles. Cada pequeño triunfo compartido con su fiel amigo le recordaba que, incluso en la adversidad, siempre hay razones para seguir luchando. Unos pasos en el pasillo interrumpieron sus pensamientos. La figura de un guardia se perfiló en la penumbra, observándolo en silencio antes de romper el mutismo. «¿Todo bien, Samuel?», preguntó con un tono más amable de lo habitual. «Sí», respondió él sin levantar la mirada. «¿Solo estaba recordando?». El guardia asintió, y aunque estaba acostumbrado a tratar con prisioneros, sintió una extraña empatía por aquel hombre. No conocía su historia por completo, pero había algo en la manera en que hablaba de su caballo que le hizo comprender que ese animal era mucho más que una simple monta, era un símbolo de su pasado, de su verdadera identidad. Cuando el guardia se alejó, Samuel cerró los ojos de nuevo. Sabía que el tiempo se agotaba, pero mientras tuviera esos recuerdos y la esperanza de volver a ver a Relámpago, encontraría la fuerza para enfrentar lo que venía. La tarde en que todo cambió para siempre, el pueblo estaba sumido en la tranquilidad. El sol comenzaba su descenso tras las montañas, tiñendo de oro las calles polvorientas, mientras los vecinos terminaban sus labores diarias.
Samuel había pasado horas arreglando una cerca cerca del establo, con Relámpago pastando apaciblemente a su lado. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud del crepúsculo. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Samuel dejó caer las herramientas y, sin pensarlo dos veces, subió a Relámpago y espoleó al caballo hacia la fuente de los gritos. En cuestión de minutos llegó a la tienda del pueblo, donde una escena caótica lo dejó sin aliento. La puerta estaba abierta de par en par, los estantes desordenados y en el suelo yacía un hombre, inmóvil, con una herida sangrante en el pecho. Junto a él, una mujer sollozaba desconsolada. «Samuel, ayúdame», gritó Marta al verlo entrar. Samuel saltó de su caballo y corrió hacia ella. «¿Qué pasó aquí?» Fueron dos hombres, discutieron con él y luego lo atacaron, tartamudeó, señalando al cuerpo inerte. Samuel se arrodilló junto al hombre, buscando signos de vida, pero era evidente que ya no había nada que hacer. Antes de que pudiera reaccionar, unos pasos apresurados resonaron en la calle. Los vecinos, alertados por el alboroto, comenzaron a rodear la tienda. Entre ellos estaba Julián, que lo miró con desconfianza. «Samuel, ¿qué está pasando?», preguntó, con el ceño fruncido. «Llegué hace un momento». Marta pidió ayuda. «Encontré esto así». Pero el ambiente ya estaba cargado de suspicacia. Las miradas recelosas y los cuchicheos se esparcieron como un incendio. Bastó que alguien murmurara, «Samuel estaba aquí antes que nadie», para que la duda se convirtiera en certeza. Esa misma noche, la policía lo detuvo. El juicio fue rápido y despiadado. No había pruebas contundentes contra él, pero el testimonio de Gregorio, un hombre conocido por exagerar historias, inclinó la balanza en su contra. «Lo vi discutir con la víctima días antes», declaró Gregorio ante el tribunal. Samuel estaba furioso, le dijo que se arrepentiría. «Eso es mentira». «Nunca amenacé a nadie», protestó Samuel, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La presión del pueblo y la falta de un abogado comprometido lo dejaron indefenso. El veredicto fue contundente: culpable. Esa noche, de vuelta en la cárcel, Samuel se sentó en el rincón de su celda, repasando cada detalle de aquel día. Sabía que no era culpable, pero el destino parecía decidido a condenarlo. Y, sin embargo, en medio de la desesperanza, un solo pensamiento lo mantuvo aferrado a la vida: Relámpago. Mientras su fiel amigo lo esperara en algún lugar, habría una razón para no rendirse. Leticia caminaba con paso firme por el estrecho pasillo de la prisión. Llevaba un maletín en la mano y el ceño fruncido. Había pasado días revisando documentos, buscando un resquicio legal que pudiera darle esperanzas a Samuel, pero el sistema judicial estaba plagado de trabas y silencios cómplices. Cuando llegó a la celda, el guardia abrió la puerta sin mucho interés. Samuel estaba sentado en su litera, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Apenas inclinó la cabeza para saludar. «¿Hay algo nuevo?», preguntó con voz serena, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Leticia suspiró, dejó los documentos sobre la mesa y se sentó frente a él. «Estoy trabajando en una apelación, pero no será fácil. El juez está firme y la presión del pueblo no ayuda». Samuel asintió. Ya había aprendido a no hacerse ilusiones. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza seguía ardiendo. Tal vez, solo tal vez, Leticia encontraría una manera de revertir su condena. «El testimonio de Gregorio sigue siendo nuestro mayor obstáculo», continuó Leticia, su voz cargada de frustración. «Aunque sabemos que exageró, el juez lo considera clave. Sin pruebas contundentes para refutarlo, seguimos en desventaja». Samuel apretó la mandíbula. «¿Y Marta?», preguntó. «Ella estaba allí, sabe que no fui yo». Leticia suspiró, cerrando los ojos un instante antes de responder. «Hizo todo lo que pudo, Samuel. Pero su testimonio no fue lo suficientemente sólido». Los abogados de la otra parte se aseguraron de que sus palabras parecieran inconsistentes. Samuel apretó los puños, sintiendo la impotencia arder en su interior. Sabía que Leticia estaba haciendo todo lo posible, pero también comprendía que, desde el inicio, las cartas habían estado marcadas en su contra.
No entiendo cómo alguien como Gregorio tiene tanto poder con una mentira, murmuró, su voz impregnada de amargura. ¿Cómo puede un hombre destruir la vida de otro con solo unas palabras? Leticia lo miró fijamente. Voy a seguir luchando, dijo con determinación. Pero necesito que tú también lo hagas. No puedes rendirte. Samuel levantó la mirada hacia ella. En sus ojos había algo que Leticia no pudo ignorar, resignación. ¿Y si no hay nada que hacer? Preguntó en un tono inquietantemente tranquilo. Tal vez este sea mi destino. No hables así, replicó Leticia, con más firmeza de la que realmente sentía. No vamos a dejar que esto termine así. Durante semanas, Leticia presentó apelaciones, revisó expedientes, buscó cualquier resquicio legal que pudiera jugar a favor de Samuel. Pero cada intento chocaba contra un muro infranqueable. Los jueces rechazaban las solicitudes una tras otra, argumentando la falta de pruebas nuevas o que el caso ya estaba cerrado. Mientras tanto, en la prisión, Samuel pasaba los días envuelto en largos silencios, hablando solo lo justo con los guardias. Cada vez que Leticia llegaba con otra negativa, sentía como algo dentro de él se apagaba un poco más. Una tarde, sentado en el rincón de su celda, recordó una conversación con su padre. Años atrás, mientras trabajaban en el campo, su padre le había enseñado una lección que entonces le pareció simple, pero que ahora cobraba un nuevo significado. A veces, hijo, las cosas no salen como esperamos, le dijo, arreglando una cerca rota. Pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Lo importante no es ganar siempre, sino luchar con dignidad. Esas palabras resonaron en su mente. Sentía que su destino ya estaba escrito, pero no podía dejar que la amargura lo consumiera. Si Leticia seguía luchando por él, lo mínimo que podía hacer era no rendirse. Días después, cuando ella regresó con nuevas malas noticias, Samuel la recibió con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasó ahora?, preguntó con un tono que intentaba ser ligero. Ella negó con la cabeza y dejó caer su maletín al suelo. Otro rechazo, susurró con pesar. Pero no voy a parar. Todavía hay opciones. Samuel asintió, y por primera vez en semanas, dejó que un atisbo de esperanza se reflejara en su voz. Gracias por no rendirte, Leticia. Tal vez aún haya algo por lo que luchar. El motor del camión rugía mientras avanzaba lentamente por el camino polvoriento hacia la prisión. Dentro del remolque, Relámpago se movía inquieto, golpeando el suelo con los cascos. Sus resoplidos eran constantes, como si pudiera sentir que algo fuera de lo común estaba por suceder. Clara, quien había insistido en acompañarlo, lo observaba desde la parte trasera del vehículo, con el corazón encogido. Tranquilo, chico. Ya casi llegamos, susurró, pasando una mano por su pelaje para calmarlo. Relámpago giró la cabeza hacia ella, sus grandes ojos reflejando incertidumbre y tensión. Clara se preguntó si el caballo podía percibir la gravedad del lugar al que se dirigían, un sitio donde la vida de su dueño pendía de un hilo. Cuando el camión llegó a la prisión, los guardias abrieron las enormes puertas de hierro. El sonido metálico resonó en el aire y Relámpago relinchó con fuerza. Clara descendió rápidamente, seguida por un cuidador que había acompañado el traslado. ¿Está todo listo?, preguntó a un guardia mientras acariciaba el lomo del animal. El hombre asintió, señalando un pequeño corral improvisado dentro del recinto. Lo preparamos esta mañana. Será suficiente para el encuentro. Relámpago, aunque inquieto, permitió que lo guiaran hacia el corral. Cada paso que daba parecía cargado de resistencia, como si supiera que ese lugar no era para él. Clara lo acompañó hasta que estuvieron dentro del cercado, observándolo con atención. Mientras tanto, en su celda, Samuel escuchó el sonido del camión. No podía ver lo que ocurría, pero supo que Relámpago estaba cerca. La idea de reencontrarse con él en ese lugar le provocó un nudo en la garganta. Un guardia apareció en la puerta de su celda y le hizo una seña. Es hora, Samuel. Él se puso de pie, ajustando los grilletes en sus muñecas. Caminó por el estrecho pasillo con pasos firmes, sintiendo las miradas de otros prisioneros clavadas en él. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con respeto.
Todos sabían que estaba a punto de experimentar algo único. Cuando salió al patio, Samuel levantó la vista. Y entonces lo vio. Relámpago estaba allí, en el centro del corral, majestuoso bajo el cielo despejado. El caballo giró la cabeza hacia él. Por un instante, ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Samuel sintió un nudo en la garganta. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Relámpago, susurró. El caballo relinchó, y en sus ojos, Samuel vio reflejado todo lo que había perdido, y todo lo que aún le quedaba por recuperar. Al escuchar su nombre, Relámpago relinchó y avanzó con ímpetu hacia él. Los guardias, apostados a una distancia prudente, intercambiaron miradas de asombro al presenciar cómo el animal reconocía a su dueño de inmediato, con una certeza inquebrantable. Samuel cruzó el umbral del corral y Relámpago lo recibió inclinando la cabeza contra su pecho, como si nunca hubieran estado separados. Con las manos aún encadenadas por las esposas, Samuel acarició el cuello del caballo, sintiendo bajo sus dedos el calor y la fuerza de aquel compañero inquebrantable. Sus ojos se humedecieron, pero se negó a derramar lágrimas. «Te extrañé, amigo», susurró con una sonrisa temblorosa. Relámpago resopló suavemente y presionó su hocico contra el pecho de Samuel, como si tratara de reconfortarlo, de decirle sin palabras que él también lo había extrañado. Desde fuera del corral, Clara observaba la escena con el corazón encogido. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que ese hombre y su caballo se comunicaban sin necesidad de pronunciar más que un par de frases. A su lado, un guardia murmuró, casi para sí mismo: «Nunca había visto algo así». El reencuentro entre Samuel y Relámpago se prolongó en un instante que pareció eterno. Samuel le habló en voz baja, recordándole los días de libertad en los campos, las carreras al atardecer, las noches en las que solo las estrellas los acompañaban. Relámpago, atento a cada palabra, se mantenía junto a él, inmóvil, como si comprendiera el peso de los recuerdos que su jinete evocaba. Pero el tiempo no se detenía. Llegó el momento de la despedida. Samuel se inclinó hacia el oído de Relámpago y le susurró algo que nadie más pudo escuchar. Luego, con una última caricia, se alejó. El caballo lo siguió con la mirada, soltando un relincho que rompió el silencio del patio, un sonido que pareció quedarse suspendido en el aire. Samuel se detuvo por un instante y lo miró una vez más antes de que los guardias lo escoltaran de vuelta al interior de la prisión. El sol descendía lentamente, proyectando sombras alargadas en el suelo polvoriento. Aún con las esposas en las muñecas, Samuel permanecía de pie junto al corral, pero su mirada fija en Relámpago era libre. «Relámpago», susurró, su voz quebrándose apenas al pronunciar aquel nombre. El caballo inclinó la cabeza hacia él, reconociendo la profundidad de ese momento. Samuel cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, permitiéndose sentir, permitiéndose recordar. La calidez de su pelaje, el ritmo firme de su respiración bajo su mano, lo conectaban con un pasado que ahora parecía lejano, casi inalcanzable. «¿Sabes cuánto te extrañé?», continuó en un susurro. «Eres lo único que me queda de una vida que ya no existe». Relámpago resopló y apoyó su hocico en el hombro de Samuel, en un gesto simple pero cargado de una comprensión que iba más allá de las palabras. A cierta distancia, los guardias observaban en silencio. Uno de ellos, con años de experiencia en la prisión, no podía apartar la vista. Había visto a muchos hombres enfrentarse a su destino entre esos muros, pero nunca a alguien como Samuel. Ahora entendía por qué. Clara también contenía las lágrimas. Sabía que este reencuentro sería emotivo, pero no había imaginado cuán profundo sería el vínculo entre aquel hombre y su caballo. Samuel extraía fuerza de Relámpago, como si la sola presencia del animal pudiera aliviar el peso de su condena. De pronto, Samuel se dejó caer sobre el suelo del corral, sin preocuparse por la suciedad. Relámpago se inclinó junto a él, manteniéndose cerca, respirando a su lado. Durante largos minutos, nadie habló, nadie se movió. El tiempo pareció concederles ese momento sin interrupciones. «¿Recuerdas cuándo te enseñé a saltar?». Samuel rompió el silencio, su voz teñida de nostalgia. «Tardamos semanas, pero cuando lo lograste, supe que no había nada que no pudiéramos hacer juntos». Las orejas de Relámpago se movieron en su dirección, como si realmente estuviera escuchando cada palabra.
Samuel sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña, pero llena de significado. Tal vez debí haber aprendido más de ti. Eres fuerte, mucho más de lo que yo podría ser en este momento. Clara, incapaz de seguir en silencio, dio un paso adelante. Aún eres fuerte, Samuel, dijo suavemente. Enfrentarte a todo esto es prueba de ello. Samuel la miró, con los ojos aún húmedos, pero en ellos brillaba algo nuevo, gratitud. No respondió de inmediato, pero sus labios formaron una débil sonrisa. Relámpago, como si quisiera unirse a la conversación, resopló y sacudió la cabeza. Samuel dejó escapar una breve risa. Parece que estás de acuerdo con Clara, murmuró, acariciando el hocico del caballo. El sol seguía descendiendo, tiñendo el patio de tonos dorados y anaranjados. Samuel sabía que su tiempo estaba por acabarse, que pronto tendría que despedirse. Pero decidió aprovechar cada segundo. Cuando finalmente un guardia se acercó para anunciar el final del encuentro, Samuel asintió con resignación y se puso de pie. Miró a Relámpago una última vez, memorizando cada detalle, el brillo de sus ojos, la manera en que su crin se movía con el viento, el sonido de su respiración. Gracias por venir, amigo, susurró, apoyando su frente contra la del caballo. No sé qué pasará después, pero saber que estuviste aquí me da fuerzas. Relámpago relinchó con fuerza, como si también entendiera que esta despedida era definitiva. Samuel se alejó un paso, pero sus ojos no se apartaron de él hasta que los guardias lo escoltaron de regreso. Clara se acercó al corral y tomó la cuerda de Relámpago. El caballo estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, como si sintiera la tensión que Samuel había dejado atrás. Tranquilo, chico, murmuró ella, acariciándolo con ternura. El viento soplaba suavemente sobre el patio, arrastrando el eco del último relincho de Relámpago, un sonido que Samuel llevaría consigo mucho más allá de aquellos muros. Clara deslizó su mano por el cuello de Relámpago, tratando de calmarlo. Su voz era un susurro sereno entre la brisa de la tarde. Hiciste todo lo que podías, chico, murmuró, conmovida por la intensidad del momento. Mientras tanto, Samuel caminaba lentamente por los pasillos de la prisión, con la sombra alargada de su figura proyectándose en los fríos muros de piedra. Sentía un peso distinto en el pecho. No era alivio, ni resignación, sino algo más profundo, más cercano a la paz. Su destino seguía siendo incierto, pero al menos había tenido la oportunidad de despedirse de la única criatura que lo había comprendido de verdad. Al llegar a su celda, se sentó en el borde de la litera y cerró los ojos. El recuerdo de Relámpago estaba ahí, dándole la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Porque aunque el tiempo que les quedaba juntos había sido breve, había bastado para recordarle quién era y lo que realmente importaba. Afuera, la atmósfera en el patio de la prisión había cambiado. Los guardias, que al principio habían visto con escepticismo la petición de Samuel, ahora observaban al caballo con una mezcla de asombro y respeto. Pero Relámpago no parecía en calma. Movía la cabeza de un lado a otro, sus orejas giraban con atención, y sus cascos golpeaban la tierra con inquietud. Clara, que aún sostenía la cuerda de su rienda, intentaba tranquilizarlo con palabras suaves. Tranquilo, chico. Todo está bien, susurraba, acariciándolo con ternura. Sin embargo, el caballo no respondía como antes. Sus movimientos eran más bruscos, su mirada más fija. Algo lo había alterado. Su atención se centraba en un hombre, Pedro, uno de los guardias. El rostro del soldado se tensó al notar los ojos oscuros del animal clavados en él. Retrocedió un paso de manera involuntaria. ¿Qué le pasa a este caballo?, preguntó Pedro, intentando sonar despreocupado, aunque su tono traicionaba su incomodidad. Clara frunció el ceño. Había pasado mucho tiempo con Relámpago y conocía bien su carácter. El caballo rara vez se inquietaba sin razón. No lo sé, pero parece que no le gustas, respondió, con una nota de curiosidad más que de acusación. Relámpago avanzó un paso hacia Pedro, su andar era firme pero calculado, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. Pedro volvió a retroceder, esta vez levantando las manos en un gesto instintivo de defensa. En ese momento, la voz del juez resonó en el patio.
Había salido tras enterarse del reencuentro de Samuel con su caballo y se detuvo al notar la escena. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó, con una ceja levantada. Todos los presentes se irguieron de inmediato. Relámpago, sin embargo, no apartó la vista de Pedro. El juez observó al animal con interés, notando de inmediato su comportamiento inusual. «Esto es curioso», murmuró, acercándose a Clara. «¿Siempre actúa así?». Clara negó con la cabeza. «No, señor. Relámpago es un caballo tranquilo, incluso en situaciones difíciles. Pero ahora parece estar enfocado en él», señaló a Pedro. El juez dirigió su mirada inquisitiva hacia el guardia, que forzó una sonrisa nerviosa. «Debe ser coincidencia, señor. Solo soy un guardia haciendo mi trabajo». Pero la tensión en su voz no pasó desapercibida. Relámpago relinchó con fuerza y avanzó otro paso. Pedro tropezó hacia atrás, murmurando algo ininteligible. «Esto es más que una coincidencia», dijo el juez en voz baja, observando la escena con ojos entrecerrados. Clara, que entendía el caballo mejor que nadie, sintió un escalofrío en la piel. «Señor juez, creo que debería hablar con este hombre», dijo, su voz firme pero cautelosa. «Relámpago nunca se comporta así con las personas». El juez asintió lentamente. Sabía que el caso de Samuel estaba lleno de dudas, y cualquier detalle, por pequeño que fuera, merecía atención. «Pedro, acompáñame un momento», ordenó. El guardia tragó saliva y asintió, pero sus pasos eran lentos. Clara lo vio alejarse con el corazón latiendo con fuerza. Relámpago, por su parte, dejó de moverse. Resopló suavemente, como si supiera que su mensaje había sido comprendido. Dentro de la oficina del juez, Pedro permaneció de pie, visiblemente nervioso. El juez lo observó en silencio, estudiando cada gesto. «Dime, Pedro. ¿Hay algo que deba saber sobre el caso de Samuel?», preguntó con voz calmada, pero firme. Pedro negó rápidamente. «No, señor. Nada que yo sepa». El juez entornó los ojos. «Curioso. Porque el comportamiento de ese caballo dice lo contrario». Pedro comenzó a sudar. Pasó una mano por su frente, evitando la mirada del juez. El silencio en la habitación se volvió denso, sofocante. Finalmente, exhaló profundamente y se dejó caer en la silla. «No fue él», murmuró. El juez frunció el ceño. «Habla claro. Samuel no mató a ese hombre. Yo escuché una conversación. Fueron otros, pero me pagaron para que no dijera nada. Tenía miedo». El juez se recargó en su asiento, procesando lo que acababa de escuchar. Si eso era cierto, todo cambiaba. Y todo había comenzado con un caballo que no podía hablar, pero que había dicho más que cualquier testigo. Aunque intentaba mantener su postura firme, en el fondo, las dudas comenzaban a enraizarse. Siempre habían conocido a Samuel como un hombre trabajador, honesto, alguien que jamás había causado problemas. Sin embargo, en medio del caos de aquella tragedia, fue más fácil señalarlo como culpable que detenerse a buscar la verdad. En la taberna del pueblo, las conversaciones tomaban un tono distinto. Los mismos hombres que antes hablaban con severidad sobre Samuel ahora parecían más moderados. «Escuché que el juez llamó a Pedro a su oficina después de lo del caballo», comentó un cliente, inclinándose sobre la barra. «¿Y qué?», preguntó otro, alzando una ceja. «Ese hombre lleva años trabajando en la prisión. No creo que tenga nada que ver». El primero negó con la cabeza, bajando la voz. «Dicen que Pedro estaba nervioso, como si escondiera algo. ¿Y si ese caballo lo señaló por una razón?». El segundo hombre tamborileó los dedos sobre la madera de la barra. La idea le incomodaba, aunque no quería admitirlo. Pensar en la posibilidad de que Samuel fuera inocente después de todo era algo que jamás había considerado. Mientras tanto, Clara seguía cuidando de Relámpago en el establo. Podía sentir la curiosidad en los ojos de los aldeanos y escuchar los murmullos a sus espaldas. Aunque no le gustaba ser el centro de atención, sabía que este repentino interés en el caso de Samuel podía cambiarlo todo.
Una tarde, mientras alimentaba al caballo, Marta apareció en la puerta del establo. Sus pasos eran lentos y su expresión, cargada de preocupación. «Clara, ¿puedo hablar contigo?», preguntó con timidez. Clara dejó el heno a un lado y asintió. «Claro, Marta». «¿Qué ocurre?». Marta miró a Relámpago, que permanecía tranquilo, y luego desvió la vista hacia Clara, como si las palabras le pesaran demasiado. «He estado pensando en lo que pasó esa noche», comenzó con voz vacilante. «En todo lo que dije durante el juicio. Juro que fui honesta, pero ahora no estoy segura de haber contado todo lo que vi. Quizá omití cosas porque tenía miedo». Clara la observó con atención. «¿Qué tipo de cosas, Marta?». Marta tomó aire y se frotó las manos con nerviosismo. Había 2 hombres en la tienda antes de que llegara Samuel. Discutían con la víctima, confesó, bajando la voz. Los vi salir corriendo por la puerta trasera, pero no quise mencionarlo. Tenía miedo de que pensaran que estaba inventando cosas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. Ese detalle, aunque tardío, podía ser crucial. Marta parecía aliviada de haber hablado, pero también aterrada por las implicaciones de su revelación. «Marta, tienes que contarle esto al juez. Es importante. Puede cambiarlo todo». Marta asintió lentamente, aunque el miedo seguía reflejándose en su rostro. Conforme pasaban los días, la actitud del pueblo comenzó a cambiar. Lo que antes eran afirmaciones tajantes ahora se convertía en dudas. ¿Habían sido demasiado rápidos para juzgar? ¿Había sido más fácil condenar a Samuel que enfrentar la posibilidad de haber cometido un error? Hasta los más firmes en su postura comenzaron a cuestionarse. «Si Samuel es inocente», dijo un anciano en la plaza, «entonces no solo le fallamos a él. Nos fallamos a nosotros mismos». Sus palabras resonaron entre los presentes, dejando un silencio incómodo en el aire. Admitir la verdad significaría enfrentarse a su propia culpabilidad. Mientras tanto, Relámpago seguía siendo el centro de atención. Para Clara, él era más que un testigo, era un símbolo de justicia. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, por Samuel y por todo lo que representaba. En la pequeña oficina del periodista Luis Ortega, la luz tenue de una lámpara iluminaba pilas de documentos desgastados. Conocido por su intuición aguda y su persistencia, había seguido el caso de Samuel desde el principio. Aunque había escrito sobre la sentencia, los recientes acontecimientos despertaron su inquietud. El comportamiento inusual de Relámpago y los rumores en el pueblo lo llevaron a buscar respuestas donde nadie más se atrevía a mirar. Luis bebió un sorbo de café y comenzó a revisar los testimonios del juicio con especial atención al de Gregorio, cuya declaración había sido clave para la condena de Samuel. «Gregorio», murmuró, subrayando una línea del documento. «¿Qué tan confiable eres?». Gregorio no tenía precisamente una reputación intachable. Había estado involucrado en disputas legales y problemas con los vecinos. Su tendencia a exagerar y tergiversar era bien conocida en el pueblo. Luis decidió investigar más. Habló con los vecinos, algunos de los cuales habían estado presentes en el juicio. «Siempre me pareció sospechoso», dijo Julia en su taller de carpintería, pero nadie quiso escucharlo. Era más fácil creerle al que buscar pruebas reales. Esa noche, mientras Luis revisaba de nuevo el testimonio de Gregorio, un detalle capturó su atención. Hablaba de la ubicación exacta de Samuel y la víctima como si lo hubiera visto todo con claridad. «Pero si estaba a más de 20 metros», frunció el ceño. «Y en plena oscuridad. ¿Cómo pudo haber visto tanto?». Decidió recrear la escena. Quizá, al final, la verdad siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. Con el permiso del juez, Luis Ortega se dirigió al lugar del crimen durante la noche para comprobar las condiciones de visibilidad desde el lugar que Gregorio había indicado en su testimonio. Armado con una linterna, un cuaderno y acompañado de un colega, Luis recreó las posiciones descritas en el juicio. Lo que descubrió lo dejó helado. Desde la ubicación mencionada por Gregorio, era imposible ver con claridad los rostros o los detalles de lo que ocurría dentro de la tienda. Incluso con la linterna,
las sombras y los obstáculos hacían imposible que Gregorio hubiera presenciado la discusión tal como lo había descrito. Con esta revelación, Luis supo que tenía en sus manos una pieza clave para cuestionar todo el caso. El testimonio que había sellado la condena de Samuel estaba lleno de inconsistencias que no podían ser ignoradas. Regresó a su oficina y comenzó a redactar un artículo explosivo, uno que no solo ponía en duda la validez del juicio, sino también la credibilidad de aquellos que aceptaron sin cuestionar las pruebas presentadas. Mientras escribía, una sola idea rondaba en su mente: esta verdad podría cambiarlo todo. El artículo de Luis Ortega fue publicado en el periódico local Al Amanecer y, como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que llegara a las manos del juez encargado del caso de Samuel. La oficina del juez Ramírez, normalmente tranquila, se convirtió en un hervidero de actividad cuando sus asistentes comenzaron a discutir los nuevos hallazgos presentados por el periodista. El artículo, que desmenuzaba las contradicciones en el testimonio de Gregorio, no podía ser ignorado. El juez Ramírez leyó cada palabra con atención, deteniéndose especialmente en las secciones donde Luis exponía las inconsistencias clave. «Si esto es cierto», murmuró el juez mientras se retiraba las gafas. «Podríamos haber cometido un error grave». Esa misma tarde, Luis fue convocado al despacho del juez. Aunque había anticipado la llamada, no pudo evitar sentir una mezcla de nervios y determinación al cruzar la puerta de madera oscura. En el interior, el juez lo esperaba con el artículo en una mano y un bolígrafo en la otra. «Señor Ortega, comience», dijo el juez, señalando una silla frente a su escritorio. «He leído su artículo, es detallado y meticuloso, pero necesito algo más que palabras. ¿Tiene pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones?» Luis asintió, sacando un sobre grueso de su maletín. «Aquí tiene las fotografías y notas que tomé durante la recreación de la escena, además de las declaraciones de testigos que confirman la falta de visibilidad desde el lugar donde Gregorio afirmó estar». El juez revisó los documentos en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por cada página. A medida que avanzaba, su expresión se volvía más grave. «Esto es suficiente para justificar una revisión», dijo finalmente, dejando el sobre su escritorio. «Ordenaré que Gregorio sea interrogado de nuevo y buscaré autorización para reabrir el caso». Mientras tanto, en la prisión, Samuel había recibido noticias de Leticia, su abogada. Su voz, habitualmente calmada y profesional, ahora llevaba un tono de entusiasmo que él no había escuchado en meses. «Samuel, hay esperanza», dijo Leticia entrando en la pequeña sala de visitas con una sonrisa contenida. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Samuel, con cautela. «Significa que tenemos una oportunidad real de demostrar tu inocencia», respondió Leticia, con una renovada confianza. «Si logramos invalidar el testimonio de Gregorio, toda la sentencia podría colapsar». Samuel permaneció en silencio, procesando la información. Aunque le costaba creer que algo pudiera cambiar, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. «Gracias, Leticia, por no rendirte», dijo finalmente con una leve sonrisa. «Aún no hemos ganado, Samuel, pero estamos más cerca que nunca». El juez Ramírez convocó una audiencia especial para interrogar nuevamente a Gregorio y a los testigos que habían jugado un papel crucial en la condena de Samuel. La sala del tribunal, normalmente vacía, se llenó de murmullos mientras los asistentes, incluidos algunos vecinos del pueblo, observaban con atención cada movimiento. Gregorio fue el primero en tomar el estrado. Su postura era tensa y sus manos sudorosas traicionaban su aparente confianza. El juez comenzó con preguntas directas sobre los detalles de su testimonio original. «Señor Gregorio, en su declaración inicial afirmó haber visto a Samuel discutir con la víctima desde una distancia considerable. ¿Puede explicarnos cómo logró identificar a ambas personas con claridad en la oscuridad?», preguntó el juez. Gregorio tragó saliva, evitando la mirada del juez. «Yo tenía buena visibilidad esa noche. Había una lámpara encendida cerca de la tienda», respondió, pero su voz temblaba. Luis Ortega, sentado en la primera fila, compartió una mirada significativa con Leticia. Ambos sabían que la lámpara de la que Gregorio hablaba no funcionaba desde hacía meses, un detalle confirmado durante la investigación de Luis. El juez continuó presionando. «¿Está seguro de eso, señor Gregorio?
Porque tengo pruebas que indican que esa lámpara no emitía luz desde semanas antes del incidente. Gregorio comenzó a mover las manos nerviosamente. Bueno. Tal vez fue otra fuente de luz. No lo recuerdo exactamente. El juez se inclinó hacia adelante, con un tono firme pero controlado. Señor Gregorio, le recuerdo que está bajo juramento. Si mintió en su declaración, podría enfrentarse a cargos muy serios. El silencio en la sala era abrumador. Todos los ojos estaban fijos en Gregorio, cuyo rostro ahora estaba pálido. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro profundo. No lo vi, admitió con voz apagada. Nunca vi a Samuel discutir con nadie esa noche. La sala estalló en murmullos y el juez golpeó su mazo para restablecer el orden. ¿Por qué mintió?, preguntó el juez con severidad. Gregorio levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo. Me amenazaron, confesó. Esos dos hombres que estaban en la tienda esa noche me dijeron que si no acusaba a Samuel, me harían lo mismo que a la víctima. Un escalofrío recorrió la sala. Marta, sentada al fondo, dejó escapar un leve sollozo. Había temido que algo así fuera cierto, pero escuchar la verdad en voz alta hacía que el peso de la situación fuera aún más insoportable. El juez tomó notas rápidamente antes de levantar la vista. Esto cambia todo, dijo dirigiéndose a los presentes. Ordenaré una investigación inmediata para localizar a los dos hombres mencionados. Mientras tanto, Samuel tendrá derecho a una audiencia para reconsiderar su sentencia. Leticia apretó los puños con fuerza, conteniendo las lágrimas de alivio. Miró a Samuel, quien aunque permanecía en silencio, tenía los ojos brillantes por primera vez en mucho tiempo. La verdad había comenzado a abrirse paso. El eco de las palabras de Gregorio resonaba en cada rincón del pueblo. La confesión de su mentira y el peso de la verdad emergente dejaron a los vecinos en un estado de profunda reflexión. Las mismas personas que habían señalado a Samuel sin dudar, que habían murmurado a sus espaldas y contribuido a su condena, ahora sentían el peso de su error. Doña Carmen, quien solía ser una de las voces más críticas, no pudo evitar sentirse consumida por la culpa. Estaba en la tienda de abarrotes cuando se acercó Julián, cargando un costal de harina. ¿Has escuchado las noticias?, preguntó Julián, con un tono que mezclaba incredulidad y remordimiento. Doña Carmen asintió lentamente, dejando de organizar las latas en los estantes. Sí, Julián. Es difícil de aceptar. Todos contribuimos a esto, respondió, bajando la mirada. Yo misma no quise escuchar a Marta cuando intentó defenderlo. Fue más fácil creer lo que decían los demás. No estás sola en eso, replicó Julián, suspirando profundamente. Todo el pueblo falló. Lo dejamos solo cuando más nos necesitaba. Mientras tanto, en la plaza central, un pequeño grupo de vecinos se había reunido para discutir lo sucedido. Entre ellos estaba Marta, visiblemente afectada, pero decidida a alzar su voz. No podemos cambiar el pasado, dijo, con la mirada fija en el suelo, pero con una determinación renovada. Pero, como dijo Marta, si podemos hacer algo ahora, mirando a todos con firmeza. Samuel es inocente y debemos demostrarle que estamos de su lado. Él merece saber que no está solo. Una anciana vecina, Rosa, levantó la mano, dudosa. ¿Pero cómo? ¿Qué podemos hacer para corregir algo tan grande? Marta, con determinación en su voz, respondió, lo primero, apoyando públicamente su nueva audiencia. Si el juez ve que el pueblo reconoce su error, eso puede marcar la diferencia. La sugerencia encendió una chispa en los corazones de todos. Uno a uno, los vecinos comenzaron a aportar ideas. Podemos organizar una petición firmada por todos, escribir cartas al juez, y asistir en masa a la audiencia de Samuel como una muestra clara de nuestro apoyo. El eco de estas palabras llegó hasta los rincones más profundos del pueblo. El gesto de unidad, de reconciliación, se estaba forjando. Luis, que observaba desde la sombra de un árbol cercano, sintió una mezcla de esperanza y gratitud. Sabía que el camino para reparar el daño sería arduo, pero ver al pueblo unirse de esta manera era un primer paso hacia la justicia.
Con el paso de las semanas, las calles del pueblo se llenaron de carteles que proclamaban «Justicia para Samuel» y «Reconozcamos nuestro error». Los murmullos de condena se transformaron en conversaciones abiertas sobre lo que se había hecho mal y cómo rectificarlo. El día de la nueva audiencia, el tribunal estaba abarrotado. Samuel, escoltado por los guardias, miraba a los asistentes con sorpresa. Ya no había rastro de odio ni de desconfianza, solo arrepentimiento y un apoyo sincero. Por primera vez, sintió que el pueblo estaba con él, dispuesto a corregir la injusticia que ellos mismos habían contribuido a crear. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando, en los fríos pasillos de la prisión, Samuel se encontraba sentado en su celda, con las manos entrelazadas, sumido en pensamientos de incertidumbre. Había aprendido a no aferrarse a las esperanzas, pero esta vez todo era diferente. Las palabras de Leticia y el inesperado apoyo del pueblo habían plantado una semilla de esperanza en su corazón. La puerta de su celda se abrió y el guardia se paró en el umbral. Samuel, el juez ha tomado una decisión. Es hora. Samuel se levantó lentamente, su cuerpo reflejando el peso de la duda. Lo escoltaron hasta una pequeña sala, donde lo esperaban el juez Ramírez, Leticia, y varios representantes legales. También estaban Clara y Luis, quienes nunca dejaron de luchar por su causa. El juez lo miró fijamente, y aunque su rostro mostraba seriedad, las palabras que pronunció le dieron a Samuel una paz inesperada. Samuel, en base a las nuevas pruebas y la confesión del señor Gregorio, he decidido anular su sentencia. Usted es libre. La sala se sumió en un silencio absoluto. Por un instante, todos procesaban lo que acababan de escuchar. Luego, una oleada de emoción invadió la habitación. Leticia dejó escapar un suspiro de alivio, Clara se llevó la mano al corazón, incapaz de contener las lágrimas, y Luis, con su cuaderno en mano, simplemente sonrió, satisfecho de haber contribuido a que la verdad finalmente saliera a la luz. Samuel, sin embargo, permaneció inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de gratitud y liberación. ¿Libre?, preguntó, como si necesitara escuchar la confirmación una vez más. El juez asintió. Así es, Samuel. Nunca debiste estar aquí. Lamento profundamente lo que ha sucedido y espero que encuentres la paz que te mereces. Samuel respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Al abrirlos, miró a Leticia, a Clara y a Luis, 3 personas que nunca le fallaron, incluso en sus momentos más oscuros. Gracias, dijo con la voz entrecortada. Gracias por no rendirse. Al salir al patio de la prisión, una ovación lo recibió. El pueblo entero estaba allí para darle la bienvenida. Marta, Julián, doña Carmen y muchos más, que habían sido parte del error, ahora estaban presentes para reconocerlo y enmendarlo. Clara se acercó, con lágrimas en los ojos, y lo abrazó. Relámpago te espera. Así, entre abrazos y lágrimas, Samuel dio su primer paso hacia una nueva vida, con la certeza de que, aunque el camino había sido duro, la justicia y la verdad habían prevalecido. El regreso al pueblo estaba marcado por campos verdes bañados por un sol suave, como si el mismo cielo le diera la bienvenida a Samuel. En el remolque detrás del camión, Relámpago permanecía tranquilo, como si comprendiera que este no era un viaje cualquiera, sino el regreso a un hogar perdido. Al llegar a la entrada del pueblo, Samuel bajó lentamente del vehículo. Sus ojos recorrieron las calles familiares, ahora llenas de rostros que lo miraban con mezcla de emoción y arrepentimiento. Clara fue la primera en acercarse, sosteniendo las riendas de Relámpago. Lo guió hacia Samuel, quien extendió la mano para acariciar el hocico de su amigo. Te lo dije, susurró con voz temblorosa. Volveríamos juntos. Relámpago, con un suave resoplido, inclinó la cabeza hacia él, un gesto que solo ellos dos entendían, un símbolo de que su vínculo seguía intacto a pesar de todo lo que habían pasado. El pueblo, que había permanecido en silencio, comenzó a acercarse. Marta, Julián y hasta doña Carmen dieron pasos hacia adelante, rompiendo la barrera de la culpa que los había mantenido distantes. Samuel, dijo Julián con la voz quebrada, no hay palabras que puedan corregir lo que te hicimos, pero quiero que sepas que estamos aquí para ti, para ayudarte a empezar de nuevo. Samuel los miró con serenidad. Todos cometemos errores, respondió mirando a los vecinos reunidos.
Lo importante es que hoy estamos aquí, juntos. Eso es lo que cuenta. Un aplauso espontáneo llenó el aire, un aplauso lleno de significado. Samuel sintió como el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse. No podía borrar el pasado, pero sabía que podía construir algo nuevo, algo mejor, con la ayuda de Clara y de los demás. Cuando instaló a Relámpago en un establo cercano, el caballo finalmente pudo descansar, mientras Samuel, acariciando su pelaje, se permitió un momento de paz. Este es un nuevo comienzo para los dos, amigo. Ya no estamos solos. El pueblo había recuperado a un hombre, pero Samuel había recuperado algo aún más valioso, la esperanza. Y con Relámpago a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara.